Bueno, no sé si ya comenzamos, doctora, ¿está bien? Ok, bueno. Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos encargados de presentar lo que es la absorción de gases. Los siguientes expositores somos Arlen Irene, Daniel Alberto, su servidor, Delmi Fabiola y Gabriela María. Bueno, los dejaré con la siguiente expositora. Disculpen, jóvenes, pero no se escucha. No sé si quien está exponiendo en este momento está con su micro apagado, pero no se escucha. Micrófono apagado. Eh, ¿Qué es la absorción de gases? Es el proceso de transferencia de masa en el cual un soluto evapora. En la mezcla de gases es absorbido por el medio de un líquido, en el cual el soluto es más o menos soluble. La mezcla gaseosa consiste casi siempre de un gas inerte y el soluto. El líquido también es casi inmiscible en la fase gaseosa. Esto es, su vaporización en la fase gaseosa y poco considerable. Y un ejemplo es la absorción en agua del soluto amoníaco, de una mezcla de aire amoníaco, y posteriormente el soluto se recupera en la solución mediante la destilación. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el interfaz gas-líquido, donde las partículas de gas pasan al líquido, y eso lo conocemos como absorción. Objetivos de la absorción. Número 1, recuperar un componente gaseoso deseado. Número 2, eliminar un componente gaseoso no deseado. Y número 3 sería la obtención de un líquido. Estos serían los equipos para la absorción. Existen diferentes tipos de torres de artesas o platos para la absorción. Para que el contacto entre el líquido y el vapor en la absorción y la destilación sea eficiente, muchas veces se utilizan torres de artesas o platos. Número 1 sería el plato perforado. Y aquí tenemos un ejemplo del plato perforado. Número 2 sería el plato de válvulas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la perforación que hay en el plato de válvulas. Y los platos capuchones. Las torres empacadas para absorción son las torres que se han vuelto más competitivas respecto de los tones de platos convencionales, sobre todo a la modernización de las mismas, cuando se requiere aumento de capacidad y o eficiencia. ¿Cómo son las torres empacadas? Sería el equilibrio líquido-gas. El principio en el que se fundamenta el equilibrio líquido-gas es el principio en el que se fundamentan los procesos de absorción y desorción. En la diferencia de concentración que existe entre las fases del componente que se transfiere respecto al equilibrio. Cuando más alejado se esté de las condiciones de equilibrio, mayor es la transferencia de materia entre las fases. Tenemos el mecanismo de la absorción. Se supone una mezcla de gases en que uno de los componentes es absorbido por un líquido, tal como se muestra en la figura.
El líquido desciende sobre la superficie de un sólido, mientras que la mezcla gaseosa circula de modo ascendente. Y la presión parcial del gas es algo superior a la del líquido, en el que está en equilibrio. Si P es la presión parcial del gas, la concentración del líquido en equilibrio es la transferencia de gas, tiene un lugar de gas. La gaseosa a presión P hasta el seno del líquido de la concentración C. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la teoría de la doble película. El modelo de la doble película supone que la transferencia de materia en la masa global de cada fase se realiza por corrientes convectivas, no existiendo gradientes de concentración dentro de cada fase, excepto en las proximidades de la interfaz. Se supone que en ambos lados de las interfaces existe una delgada película estática, o sea, serían las subcapas laminares, a través de la cual la transferencia se realiza únicamente por la presión molecular. La dirección de la transferencia de materia a través de la interfase no depende de la diferencia de concentración, sino de la relación de equilibrio en la interfase, las composiciones de gas y el líquido del equilibrio. Y compañeros y doctora, continuando con la exposición. Compañera, proyecte la información. Al poner en contacto un gas con un líquido en el que es soluble, las moléculas del gas pasan al líquido formando una disolución con aquel y al mismo tiempo las moléculas disueltas en el líquido tienden a volver a la fase gaseosa, estableciéndose un equilibrio dinámico entre las moléculas del gas que pasan a la disolución y las que retornan a la fase gaseosa. Aquí es importante mencionar que la absorción se emplea solamente en aquellos gases que son completamente solubles en líquidos. Siguiente. Efectos del calor y las diferencias de temperatura sobre la absorción. La temperatura puede variar de la parte superior a la inferior de una torre de absorción. Esto ocurre cuando el gas de entrada contiene una concentración de soluto relativamente alta. Siguiente. La absorción de soluto por el líquido da un calor por etapas y continuos de solución que aumenta la temperatura del líquido. Además, si ocurre evaporación del solvente en la fase gaseosa, la temperatura del líquido disminuye. Siguiente. La curvatura de la línea de equilibrio depende de la absorción de soluto, de la velocidad de transferencia de la calor entre fases y también de la evaporación o condensación del solvente líquido. Los perfiles de temperatura calculados también pueden tener un máximo de la torre. Siguiente. En ocasiones se emplea un método adiabático simplificado. Esto es cuando el gas de entrada contiene vapor de solvente y o cuando ocurre evaporación del solvente. Siguiente.
En este diseño también se toma en cuenta el calor de solución del soluto. Entonces se calcula la temperatura del líquido de salida aplicando un balance total de entalpía. Este aumento en la temperatura del líquido puede emplearse para ajustar la curvatura de la línea de equilibrio. Siguiente. Primero lo que se hace es que se efectúa un balance total de entalpía. Este incluye el calor sensible para las temperaturas del gas de entrada y salida, el calor de solución del soluto, el calor de vaporización del solvente y también el calor sensible para la temperatura, para la entrada, perdón, y la temperatura desconocida del líquido de salida. Y es así como se obtiene esta temperatura de salida. Siguiente. Diseño de empaques y torres empacadas. Un aparato que se utiliza con frecuencia en la absorción de gases es la torre empacada. Siguiente. La torre empacada consiste en una columna cilíndrica o torre equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior, salidas para el gas y el líquido por la parte superior e inferior respectivamente, y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes o torre empacada. Siguiente. El soporte del empaque consiste en una criba o tamiz corrugado para darle fuerza con una gran fracción de área libre de forma que no se produzca inundación en el soporte. Siguiente. El líquido o de muy baja se distribuye sobre la operación de manera la sucesión. Aquí, como pueden observar en la imagen, nos está ilustrando una torre empacada. En sí, la imagen es un distribuidor, es decir, que es una placa, pero es una placa perforada con tubos instalados en cada perforación. Y como nos estaba explicando en la diapositiva, podemos observar que en la parte inferior está la entrada del gas, pasa por la sección empacada y por la parte superior se da la salida del gas. En cambio, la entrada de líquido se da por la parte superior, pasa por el distribuidor de líquido, baja por la sección empacada y luego en la parte inferior se da la salida de líquido. Siguiente. Los empaques de la torre se dividen en tres principales tipos. Número 1, los que son cargados de forma aleatoria en la torre. Número 2, los que son colocados a mano. Y número 3, aquellos que se conocen como empaques ordenados o estructurados. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Siguiente. Los empaques aleatorios, estos consisten en unidades de 6 a 75 milímetros en su dimensión mayor. Los empaques inferiores a 25 milímetros se utilizan en columnas de laboratorio o de plantas piloto. Siguiente. Las unidades de empaque ordenado son de tamaños comprendidos entre unidades de 50 a 200 milímetros. Estos se ocupan menos que los empaques aleatorios, pero no los vamos a estudiar. La mayoría de los empaques aleatorios de las torres se construyen con materiales baratos e inertes, tales como
arcilla, porcelana o diferentes plásticos. Siguiente. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. Se alcanzan altos espacios vacíos, es decir, porosidad del lecho, y pasajes o pasos grandes para los fluidos, haciendo las unidades de empaque irregulares o huecas, de forma que se entrelazan para dar lugar a estructuras abiertas con una porosidad de 60 a 90%. Siguiente. Existen diferentes tipos de empaques comunes en torres. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, las monturas de cerámicas Behr y los anillos Rachi. Estos son los tipos de empaque más antiguos y no son muy usados en la actualidad, aunque representaron una mejora importante respecto de las esferas de cerámica o la piedra triturada que se introdujeron primero. Las monturas Intalox son otro tipo de empaques, son similares a las monturas Behr, pero la forma impide que las piezas queden demasiado juntas y esto aumenta la porosidad del lecho. Las monturas de Super Intalox son otro tipo de empaque, tienen una pequeña variación con respecto al borde escalopado y se encuentran disponibles en plástico o en cerámica. Siguiente. Los anillos PAL son otro tipo de empaque. Estos están hechos de metal delgado con porciones de la pared inclinada hacia adentro o de plástico con ranuras en las paredes y costillas rígidas dentro. Siguiente. Otro tipo son los empaques Hi-Pack metálicos y Flexiring. Estos son similares en forma y funcionamiento a los anillos metálicos PAL. Los lechos de anillos PAL tienen alrededor de 90% de fracción de huecos y una ligera caída de presión que otros empaques de tamaño nominal parecido. Como pueden observar, es por ejemplo, el inciso A son los anillos Behr, el inciso E son monturas de cerámicas Intalox, el inciso F monturas plásticas Super Intalox y el inciso G son monturas metálicas Intalox. Estos solamente son algunos ejemplos. Siguiente. Columnas de relleno. El aparato que es más utilizado en los procesos de absorción de gases es la columna de relleno. La columna de relleno consta esencialmente de una torre o columna cilíndrica, con salidas superiores e inferiores para el gas y el líquido, y un lecho de partículas sólidas inertes que rellenan la columna y reciben el nombre de relleno. Por regla general, estas torres de relleno operan en contracorriente. El líquido o solución se introduce por la cabeza de la columna y mediante un distribuidor se reparte uniformemente, de modo que el relleno quede mojado uniformemente. El gas o mezcla de gases se introduce por la parte inferior, ascendiendo entre los intersticios del relleno, de forma que circula en contracorriente con el líquido. Este tipo de columnas, las columnas de relleno, pues emplean una operación de transferencia de masa que se lleva a cabo mediante una operación continua. Y la función principal del relleno, pues consiste básicamente en aumentar la superficie de contacto entre el líquido y el vapor, así como también aumentar la turbulencia y por lo tanto mejorar la eficacia.
Ahora los dejo con el siguiente compañero. Buenas, para seguir con nuestra exposición, me toca hablar sobre lo que es ya en el diseño de la absorción, los pasos que se deberían de realizar. Bueno, los pasos son la selección del disolvente que se va a utilizar en las torres, la obtención de los datos de equilibrio que sean necesarios, realizar el balance de la materia, hacer el balance entálpico, la elección correcta del relleno que se adecue a la torre, el cálculo del diámetro de la columna, el cálculo de la altura de relleno y el cálculo de pérdida de carga. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la elección del relleno, bueno, es de suma importancia, pues ya que este influye bastante sobre la altura, el diámetro de la columna y el relleno de una columna producirá un aumento en la superficie del contacto, ya sea entre la fase gaseosa y la fase líquida, lo que esta provocará una mayor transferencia de materia entre ambas fases. Las características que se deben cumplir en un relleno son ser químicamente inertes para que los fluidos circulen en toda la torre, tener suficiente resistencia mecánica sin un peso excesivo, permitir un paso adecuado de ambas corrientes sin originar una retención de líquidos o una caída de presión excesiva. Proporcionar un buen contacto entre ambas fases también. Siguiente, por favor. Bueno, en los tipos de rellenos se pueden clasificar como ya se habían mencionado, hay diferentes tipos de anillos, sillas o monturas que son de uso típico, como es la del uso rushing, la montura BER, que son las que se usan normalmente en las torres. Estas se ordenan de manera al azar. En los otros tipos que podemos encontrar son los tipos de rosetas plásticas y diversas formas de tela metálica. Y estas se ordenan de manera un poco más, para la redundancia, un poco más ordenada. Las siguientes son las características estáticas de un relleno. Bueno, en estas características tenemos que un conjunto de partículas que forman un relleno queda caracterizado por medio del área de la que la superficie específica o la superficie unitaria, simbolizado con A, y de la fracción de huecos que se simboliza con la letra E, y en esta se incluyen las siguientes definiciones, que les hablaré en la siguiente diapositiva. La primera es la superficie unitaria o superficie específica del lecho, representado con AS. Bueno, en esta área se presenta un fluido, al fluido por todo el relleno, por una unidad de volumen del lecho y sus unidades son de longitud -1. La siguiente es fracción de hueco, representada con la letra E. Esta es la fracción del volumen del lecho no ocupada por el relleno. También se denomina la porosidad y es adimensional. Esta fracción de volumen ocupada por el material que es igual a 1 menos E. La fracción de relleno. La fracción de relleno está definido como el cociente de la superficie específica y la fracción de huecos al cubo. La densidad aparente. La densidad aparente es el cociente entre el peso total del relleno y el volumen que este mismo ocupa. Y el último concepto sería la superficie específica de cada partícula, que está representado por AP, que es equivalente a S por 0. Esta se dice que es el área presentada por cada partícula de relleno al fluido por un volumen de partículas. Lo siguiente. Bueno, en las características dinámicas existe un factor muy importante en la circulación de las dos fases a través del relleno. Y ella es la pérdida de la presión que ésta experimenta de la fase gaseosa a lo largo que esta baja de la columna. Esta pérdida de presión, además de que la velocidad de la velocidad del gas también depende del caudal de la fase líquida. Pues hay distintos tipos de pérdida de presión según el relleno en el que esté más o menos mojado o en qué fase tan líquida se encuentre. Por lo que, bueno, esto se define como caudal de mojado o caudal de humectación, representado con LM o LH. Para estar más claro, la fórmula es LM o LH, que es igual al caudal volumétrico
que es m al cubo sobre segundos, entre el perímetro mojado que es representado en metros. Lo siguiente, por favor. Bueno, un requisito de un buen contacto entre líquido y gas es una condición más difícil de cumplir, pues sobre todo en las torres que están de un tamaño mayor. De igual manera, el líquido, una vez distribuido en la parte superior del empaque, fluye de una forma como una especie de tipo de película delgada sobre la superficie durante todo el recorrido que realiza en el descenso a través de la torre. O sea, las películas tienden a aumentar el espesor de algunos lugares y a disminuir en otros lugares. De esta forma, el líquido que se agrupa en pequeñas corrientes fluye a lo largo de las trayectorias localizadas a través del empaque, en especial cuando se registran bajas velocidades de líquido. Una buena parte de la superficie del empaque puede estar en seca o con más frecuencia recubiertas o con una película estacionaria de líquido. Este efecto se conoce como canalización y es la principal razón del mal funcionamiento de muchas torres empacadas de mayor tamaño. Y eso es el contacto entre el líquido y gas. Bueno, la canalización, como se decía, es más grave en las torres con empaque ordenado. Por ello casi no se utilizan. La canalización es menos grave en empaques aleatorios porque una torre con un tamaño moderado, la canalización se minimiza si el diámetro de la torre es menos de 8 veces al diámetro del empaque. O sea que la relación que hay entre estos sea de 8 a 1. El líquido tiende a desplazarse hacia afuera del empaque y descender por la pared de la columna. En esto es evidente que la velocidad del gas en la columna del empaque de la operación debe ser inferior a la velocidad de la inundación. Sin embargo, a medida de que ésta se aproxima a la inundación, la mayor parte o toda la superficie del empaque se humedece. Bueno, en el diseñador de las torres debe escoger una velocidad suficiente distante de la velocidad de inundación, para así que garantice una operación segura y que esta que no sea tan baja porque se requiere de una columna un poco más grande si eso es de ser necesario. Uno de los beneficios de la baja velocidad del gas es el decremento de la caída de la presión, pero el costo de energía consumido pues no es un factor como muy importante o muy influyente en esto de la optimización del diseño. Entonces, en muchas ocasiones se suele obviar esto. Bueno, de la siguiente diapositiva, fundamentos de absorción. Los fundamentos de la absorción, el diámetro de la torre empacada de absorción depende de las cantidades de gas y líquidos tratados, de sus propiedades y de la relación que tiene una corriente con la otra. La altura de la torre y, por lo tanto, el volumen total del empaque depende de la magnitud de los cambios deseados en la concentración y la velocidad de transferencia de masa por la unidad de volumen empacado. Por lo tanto, los cálculos de la altura de la torre se basan más en balances de materia, balance de entalpía y las estimaciones de la fuerza impulsora y de los cocientes de la transferencia de materia. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, los dejo con nuestra compañera Fabiola. Buenas noches a todos, compañeros y doctoras. Yo voy a hablar sobre la velocidad de absorción. Y es que la velocidad de absorción se expresa de 4 formas diferentes, utilizando coeficientes individuales o globales basados en la fase de gaseosa o líquida. Para la mayor parte de los cálculos se utilizan coeficientes volumétricos debido a que es más fácil determinar los coeficientes por unidad de área, ya que el propósito del cálculo de diseño consiste por lo general en determinar el volumen total del absorbedor. En el tratamiento que sigue se omiten para simplificar los factores de corrección para la difusión en una sola dirección y se desprecian las variaciones de las velocidades del flujo del gas y el líquido. Las ecuaciones son estrictamente válidas solo para gases diluidos, pero es posible emplearlas con poco error para mezclas con un contenido hasta 10% de soluto. El caso de la absorción a partir de gases ricos, o sea, con altas concentraciones, se trata más adelante como un caso especial. La velocidad de absorción por unidad de volumen de la columna empacada se determina por cualquiera de las siguientes ecuaciones que tenemos acá abajo.
donde Y y X se refieren a la fracción del mol del componente que se absorbe. Ahora les voy a hablar sobre el efecto de la presión. Siguiente diapo. Bueno, las columnas de absorción con frecuencia son operadas bajo presión para incrementar la capacidad y elevar las velocidades de transferencia de masa. La presión parcial de equilibrio del soluto depende solo de la composición del líquido y de la temperatura. Así que la fracción molar de equilibrio en el gas varía inversamente con la presión total. Si las velocidades de gas y líquido se mantienen constantes, de modo que la línea de operación no cambie, hacia una presión mayor se incrementa la fracción molar de la fuerza impulsora y se reduce el número de unidades de transferencia a mayor presión. La velocidad mínima del líquido es más pequeña, así que la línea de operación podría cambiar para dar un producto más rico. Ahora vamos a hablar sobre las variaciones de temperatura en torres empacadas. Y es que cuando una torre de absorción se alimenta con un gas rico, la temperatura de la torre varía en forma apreciable desde el fondo hasta la parte superior de la misma. El calor de absorción del soluto aumenta la temperatura de la solución, mientras que la evaporación del disolvente tiende a disminuir la temperatura. Es común que el efecto global es un aumento de temperatura del líquido, pero a veces la temperatura pasa por un máximo cerca del fondo de la columna. La forma de perfil de temperatura depende de las velocidades de absorción de solutos, de la evaporación o condensación del solvente y de la transferencia de calor entre las fases. Para obtener los perfiles exactos de temperatura del líquido y del gas, es preciso realizar largos cálculos, pero en este caso se pueden ejemplificar más adelante. Cuando la temperatura del gas a la entrada es similar a la salida del líquido y el gas que entra está saturado, hay poco efecto en la variación del solvente y el aumento de la temperatura del líquido es aproximadamente proporcional a la cantidad del soluto absorbido. Cuando el gas entra en la columna con una temperatura de 10 a 20 grados Celsius por debajo de la temperatura del líquido a la salida y además el solvente es volátil, entonces la evaporación enfriará el líquido en la parte inferior de la columna y el perfil de temperatura tendrá un máximo. Cuando en la alimentación el gas está saturado, el pico de temperatura no es muy pronunciado y para un diseño aproximado se utiliza la temperatura de la salida o la temperatura máxima estimada. Vamos a hablar ahora de la desorción o eliminación. Bueno, en muchos casos, un soluto que se absorbe a partir de una mezcla gaseosa se desorbe a partir del líquido para recuperar el soluto en una forma más concentrada y para regenerar la solución absorbente con el fin de favorecer las condiciones de desorción, perdón. Se incrementa la temperatura o se reduce la presión total, o bien se realizan ambas modificaciones de manera simultánea. Si la absorción se realiza a alta presión, a veces es posible recuperar una fracción grande de soluto, simplemente efectuando una evaporación. Estamos hablando sobre la desorción o eliminación. Y les decía que si se realiza a alta presión, a veces es posible recuperar una fracción grande de soluto efectuando una evaporación espontánea, también conocida como flushing, a la presión, una evaporación espontánea a la presión atmosférica. A esto se le llama flushing. Bueno, sin embargo, para una separación, permiso.
Sin embargo, para una separación casi completa del soluto, generalmente se requieren varias etapas y la desorción o eliminación se lleva a cabo en una columna o flujo de gas y líquido en contracorriente. Como medio de eliminación se puede utilizar un gas inerte o vapor de agua, pero la recuperación del soluto resulta ser más fácil cuando se utiliza vapor de agua, ya que es posible condensar este componente. En un proceso global de absorción y desorción, el costo del vapor de agua es con frecuencia el más importante. El proceso se diseña para utilizar la menor cantidad posible de vapor. Perdón. En la columna de desorción se opera con un flujo de vapor cercano al mínimo, dejando que salga algo de soluto con la disolución agotada en vez de tratar de obtener una recuperación completa. Ahora les hablaré sobre la absorción de gases enriquecidos. Es que cuando el soluto se absorbe en presencia de concentraciones moderadas o elevadas en el gas, es preciso considerar diversos factores adicionales en los cálculos del diseño. En el balance de materia es preciso tener en cuenta la disminución del flujo total de gas y el aumento del flujo de líquido, a la vez que deberá incluirse el factor de corrección para la difusión en un solo sentido. Por otra parte, los coeficientes de transferencia de masa no serán constantes debido a las variaciones de las velocidades de flujo y de un gradiente de temperatura apreciable en la columna, lo que dará a un cambio de la línea de equilibrio. Ya te vi. Ah, ok. Pensé que iba a haber una participación. Ahora les voy a hablar sobre la absorción con reacción química. La absorción seguida de reacción química en la fase líquida se utiliza con frecuencia para lograr una separación más completa de un soluto a partir de una mezcla gaseosa. Por ejemplo, a menudo se utiliza una solución ácida diluida para retirar amoníaco de corrientes gaseosas y se emplean soluciones básicas para separar dióxido de carbono y otros gases ácidos. La reacción en la fase reduce la presión parcial de equilibrio del soluto sobre la solución, lo cual da lugar a un gran aumento de la fuerza impulsora de la transferencia de masa. Si la reacción es esencialmente irreversible para las condiciones de absorción, la presión parcial de equilibrio es cero y se calcula a partir del cambio de la composición del gas. Una ventaja adicional de la absorción con reacción es el aumento del coeficiente de transferencia de masa. Parte de este incremento viene dado por la mayor área de la superficie de contacto efectiva, ya que la absorción puede ahora tener un lugar en las regiones prácticamente estancadas, o también lo podemos decir como retención estática. Lo mismo que en la retención dinámica del líquido. Cuando la resistencia de la película líquida es dominante, como en la absorción de dióxido de carbono en soluciones acuosas, una reacción química rápida en el líquido puede conducir a un aumento muy grande del coeficiente de transferencia de masa. Terminando, les vamos a hablar sobre la operación con flujo en corrientes paralelas. Que está seguido en la absorción con reacción química. Retrocede un poco. Bueno, cuando la reacción química es esencialmente irreversible y la presión parcial de equilibrio del soluto es cero, el número de unidades de transferencia para una separación dada es el mismo para la operación en contracorriente para flujo de corrientes paralelas de líquido-gas. Ahora les voy a hablar sobre la absorción del tanque, solo era un poquito lo anterior.
Los procesos para los cuales la absorción gaseosa va acompañada por una reacción química normalmente se llevan a cabo en tanques, donde las burbujas del gas se dispersan en fase líquida. El líquido se mezcla con un agitador o por medio de las mismas burbujas del gas, y también puede existir una apreciable mezcla del propio gas. Esto tiende a disminuir la conversión. Sin embargo, cuando el gas que no ha reaccionado se puede reciclar o casi no tiene costo, como es el aire, no se requiere una alta conversión del gas. Un importante ejemplo sería en el uso del aire para oxidar materia orgánica en aguas negras o lodo residual de alcantarillas. Uno de los métodos de aireación utiliza inyectores o difusores colocados cerca del fondo del tanque. Los cabezales de tubería con múltiples, con múltiples orificios se denominan tubos de cerámica, se denominan difusores burdos y producen burbujas de 1 a 5 milímetros. Los tubos de cerámica porosa o de polímeros generan burbujas más finas, pero la coalescencia puede aumentar el tamaño de las burbujas. Los tanques grandes pueden contener más de 100 difusores a cada uno, dispersando de 5 a 20 pies cúbicos estándar por minuto, que en su sigla es SCFM, y desahogando la mayoría del gas hacia la atmósfera. Otros dispositivos para la dispersión de gases incluyen turbinas cerca del fondo del tanque con un inyector en la parte inferior e impulsores de flujo axial montados cerca de la superficie para atrapar el gas del espacio del vapor o para aspersar el líquido hacia el aire. En los equipos de aireación, la velocidad de transferencia de masa se controla por medio de la resistencia de la película de líquido, debido a la baja solubilidad del oxígeno. Y es que en un tanque de 15 pies de profundidad con difusores, solo se absorbe de un 5 a 10% del oxígeno del aire. Con difusores de burbujas finas, es posible utilizar de 10 a 25% de oxígeno. Sin embargo, incluso con burbujas finas, los valores de kilolitro a solo de 5 a 20 horas, a 20 oscilaciones mucho menores que los de una columna empacada típica, debido a que hay muchos aeradores. Debido a que hay muchos aeradores, no existe una correlación general para kilolitros y las unidades generalmente se diseñan o seleccionan con base en los datos de comportamiento proporcionados por el proveedor. El oxígeno de alta pureza está hallando un creciente uso en el tratamiento de aguas negras y otro tipo de oxidaciones en la fase líquida. A igual presión alta, la solubilidad del oxígeno puro es 5 veces mayor que la del oxígeno del aire y la fracción molar de oxígeno es casi constante en la medida que éste se consume, a diferencia del caso del aire. Además, las burbujas de oxígeno se elevan más lentamente a medida que se contraen, incrementando el tiempo de permanencia del gas. Y con esto damos fin. Humberto, ¿tiene algo que decir? No, se me marcó, perdón. Ok. Bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Agradecemos su tiempo y que nos hayan prestado atención. Gracias a todos. Si tienen dudas, preguntas, todavía estoy aquí. Y mis compañeros también.